Y vamos entonces a continuar así de esta forma. Vamos a comenzar con el tema que tenemos para esta ocasión, que es el Evangelio de Juan. Vamos a estar en el Evangelio de Juan. Hoy lo vamos a titular El Verbo en la Creación. Y vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 3. Es lo que tenemos para esta mañana. Juan capítulo 1, versículo 3, el verbo en la creación. Y vamos a abrir nuestras Biblias entonces. Vamos a la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? En el tema anterior, nosotros habíamos visto acerca de la preexistencia de Cristo, que Cristo desde la eternidad, Él ha existido, de la eternidad de Cristo y de la deidad de Cristo. Vimos la preexistencia de Cristo, la eternidad de Cristo, vimos la coexistencia de Cristo con el Padre y vimos la deidad de Cristo, y estos aspectos son muy importantes, pero fueron aspectos que los vimos en una óptica de antes de la creación, antes de que existiera la materia, el tiempo y el espacio. Ahora, nuestro versículo Juan 1.3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahora lo que tenemos nosotros aquí es lo siguiente. Nos vamos a trasladar entonces de la eternidad, de la coexistencia de Jesucristo con el Padre y de la deidad de Cristo. Nos vamos a trasladar ahora al mundo de la temporalidad, ahora sí a la creación, a la materia, al tiempo y al espacio. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí primeramente necesito que entendamos primero un aspecto. El Evangelio de Juan, como habíamos mencionado ya desde la sesión anterior, el Evangelio de Juan se escribe a judíos y a gentiles, ¿sí? Sobre todo gentiles griegos. Entonces, aquí nuevamente Juan se está refiriendo tanto a judíos como a gentiles, ¿sí? Y después de haber hablado del verbo, un término que tanto judíos como gentiles explicábamos, lo entendían plenamente, después de que ha hablado de la eternidad del verbo, de la coexistencia del verbo con el Padre, de la deidad del verbo, ahora va a hablar acerca de la creación. Y nuevamente, como se está refiriendo tanto a judíos como a gentiles, en su mayoría griegos, entonces aquí lo que nosotros tenemos es que cuando comience Juan a hablar acerca de la creación, los judíos y los gentiles van a entender perfectamente a qué se está refiriendo cuando habla de la creación. Ahora, ¿por qué Juan tiene que hablar de la creación? Juan inicia el Evangelio de Juan de una manera muy magistral, de una manera muy teológica, hablando de la eternidad del verbo, hablando de la coexistencia del verbo con el Padre, hablando de la deidad del verbo. ¿Por qué ahora Juan necesita hablar acerca de la creación? Y bueno, Juan necesita hablar acerca de la creación porque precisamente, como mencioné, el Evangelio va dirigido a judíos y a gentiles. Y en el momento que Juan está escribiendo esto, en el momento en el que Juan se está refiriendo a su Evangelio y está hablando de la creación, en este momento había una corriente doctrinal filosófica denominada el gnosticismo. Este gnosticismo era un enfoque intelectual, un enfoque filosófico que sutilmente se estaba introduciendo en la iglesia, es decir, en el cristianismo. Es decir, entonces trataban de que el cristianismo se basara en un pensamiento o en un sistema filosófico. Entonces, esta herejía
esta falsa filosofía, esta falsa versión de cómo Dios había creado el universo, se estaba filtrando entonces entre los cristianos, y los cristianos, se tenía el riesgo de que los cristianos estuvieran adoptando estas ideas y estuvieran entonces entendiendo o estuvieran comprendiendo la creación a partir de lo que el gnosticismo estaba presentando. Entonces, por eso es que Juan necesita hablar de la creación y necesita contrarrestar algunas ideas que se tenían acerca de la creación, ¿sí? En el primer siglo de la era cristiana ya habían doctrinas que atribuían la existencia, el origen de las cosas a creadores inferiores o a sustancias consideradas como autoexistentes. Entonces, en el momento que Juan escribe su evangelio, el escenario es el siguiente. Él lo escribe en medio de un ambiente totalmente gnóstico, es decir, había un gnosticismo, una doctrina religiosa herética que ya estaba desarrollada en los primeros siglos de la era cristiana y que prometía el conocimiento a sus seguidores y que decía el conocimiento, el misterio, lo místico, lo secreto, el conocimiento, todos aquellos que arriben al conocimiento, y son pocos los que arriban al conocimiento, van a arribar entonces al conocimiento de Dios, a la salvación, a cómo fue creado el mundo, etcétera, etcétera. Y esto, como les menciono, se estaba filtrando poco a poco en la iglesia. Entonces tenemos un ambiente totalmente de gnosticismo y tenemos un cristianismo infiltrado por el gnosticismo. Y otra realidad que tenemos es que existía el pecado, el mal, el sufrimiento. Eso no se podía negar. Entonces el gnosticismo trata de negar o trata de explicar la existencia del pecado, la existencia del mal, la existencia del sufrimiento a través de sus pensamientos filosóficos, ¿sí? Y entonces los gnósticos tenían esta forma de ver. Ellos comprendían que la creación se dio de la siguiente forma. Vamos a ver en los siguientes puntos, y aquí vamos a estar considerando ahí en la pantalla por un momento. Vamos a ver cómo es que se entendía, cómo es que los gnósticos estaban entendiendo la creación. Ahora, esta forma de concebir, esta forma totalmente gnóstica de concebir la creación, es como se estaba desarrollando en el momento que Juan escribe su evangelio. Y por eso Juan tiene que contrarrestar con la verdad de Dios, porque ellos estaban abrazando estas ideas. Lo que tenemos, la explicación que nos da el gnosticismo acerca de la creación es la siguiente. Ellos establecen que en la eternidad, como Juan también habló, en la eternidad estaba el Verbo, coexistía el Verbo con el Padre y el Verbo era Dios desde la eternidad. En el gnosticismo se enseñaba que en la eternidad existía ciertamente Dios, pero que también existía la materia. Entonces ellos atribuyen dos coexistencias. Juan dijo no, había la coexistencia del Hijo, del Verbo y del Padre, y obviamente del Espíritu Santo, de la Trinidad. Pero en el gnosticismo dicen no, desde la eternidad existía Dios, existía la materia, y la materia, entonces tenemos esta coexistencia donde Dios es eterno, donde la materia también es eterna, ¿sí? Y siempre ha existido. Y decían, pero teníamos un problema desde la eternidad. La materia era mala, totalmente defectuosa, imperfecta. Entonces, aquí lo que se tiene es que a partir de la materia se realiza la creación, ¿sí? Esto significa que entonces desde el origen se tiene un problema. Si la materia es mala, si la materia es defectuosa, si la materia es pecaminosa y la materia es el material con el que se desarrolla la creación, entonces lo que tenemos es que a partir de que la creación se inicia mal desde el principio. Y así es como lo están concibiendo en esta corriente del gnosticismo, que desde un inicio la creación inició mal, porque el instrumento, el medio con el que se va a realizar
la creación era mala, era defectuosa. Entonces, la creación tiene el germen de la corrupción. Ahora, entonces ellos decían, Dios es puro, Él es limpio, Él no puede tocar entonces la materia porque la materia es mala, es defectuosa. Y entonces lo que ellos dicen, establecen, es que Dios no pudo haber realizado la obra de la creación, que sencillamente Dios no pudo ser quien haya realizado la creación, porque si Dios hubiese realizado la creación, se hubiese contaminado con la materia que es defectuosa, que es mala, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que tenemos, lo que explican ellos es que Dios, para poder crear entonces su creación, Dios tuvo que hacer algunos movimientos. Estos movimientos les llaman las emanaciones, desprendimientos del ser de Dios. Dios va emanando, se va desprendiendo y cada vez se va en una emanación, en otra emanación, en otra emanación, etcétera, etcétera, hasta el punto que cuando se llega a la última emanación, entonces ahora sí, con esta última emanación que tenemos, se crea el universo. Y de esa forma, entonces, Dios, quien es puro, no toca la materia. Materia que, como hemos expresado, materia que también es eterna. Entonces, Dios tiene que desprenderse, tiene que hacer unas emanaciones, una tras otra, tras otra. Y esta última emanación, entonces, ahora sí, con esa emanación viene a ser el instrumento para hacer la creación. Esta última emanación tiene la característica de que es la más ignorante acerca de Dios porque está muy lejos de Dios y es la más hostil a Dios, aunque deriva de Dios, aunque derivaba en principio de Dios, una emanación, un desprendimiento de Dios, esta al ser ya la última emanación, viene a ser la más ignorante en cuanto a Dios y la más hostil frente a Dios. Entonces, ellos dicen, esta última emanación fue el poder que creó el universo. Con esta última emanación es que Dios ha formado el universo. Y entonces, aquí vemos que esta última emanación se encontraba lejos de Dios, se encontraba en enemistad con Dios, y entonces, al estar lejos de Dios, al estar enemistada con Dios, podía tocar perfectamente la materia que era mala, que era defectuosa. Y Dios no se comprometía, no comprometía su pureza, sino que entonces Dios, a través de emanación, emanación tras emanación, y esta última emanación, ahora podía entonces realizar la obra de la creación, ¿sí? Y entonces el gnosticismo estaba presentando un Dios distanciado, un Dios enemistado con su creación. Esto, lo cual es totalmente terrible. Esta última emanación que tenemos aquí es precisamente este Dios creador, ¿sí? Este Dios que forma, que crea todas las cosas. Así lo están concibiendo. De hecho, esta última emanación es la que ellos consideran como el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Y dicen que entonces el Dios del Antiguo Testamento era un Dios distante, un Dios enemigo de su creación. Y de hecho llegan a entender que el Dios del Antiguo Testamento es enemigo del Señor Jesucristo. Y entonces tenemos que en el gnosticismo se creía en un mundo malo, un mundo creado por un Dios malo. Este es el punto de cómo ellos están entendiendo la creación. La creación fue creada por un Dios totalmente malo, esta última emanación más ignorante, más lejana de Dios, más hostil a Dios, creada entonces por un Dios malo y creado desde un principio un mundo totalmente malo, ¿sí? Ahora, que el mundo sea malo y que el mundo sea creado por un Dios malo, esto realmente lo abraza el gnosticismo de una manera muy, muy buena. Y esto el día de hoy, aunque
algunas personas, no se digan creyentes gnósticos, pero de alguna forma también abrazan esta idea de que el mundo es malo desde su creación, de que el mundo ha sido creado por un Dios malo, porque si se cree esto, si se tiene esta idea, viene a ser la justificación, la mejor justificación que tiene el hombre para vivir su vida como él quiere. Porque si el mundo es malo en el que yo vivo y fue creado por un Dios malo, entonces esto me va a quitar a mí toda responsabilidad y me va a colocar en el papel de víctima. Yo soy víctima en un mundo malo, en un Dios malo, en una creación que es defectuosa desde un principio, y entonces yo no soy responsable, yo soy víctima de todo lo malo que está sucediendo. Y entonces el pecado, como el gnosticismo no negaba el pecado, trataba de explicar la existencia del pecado, la existencia del mal a través de esto que acabo de mencionar. Entonces lo que tenemos es que no niegan el pecado, pero colocan entonces el pecado en el punto de que tú eres una víctima, y entonces te lleva al razonamiento de decir, bueno, yo he pecado porque las circunstancias de mi vida me orillaron a pecar, ¿sí? No soy responsable, yo no soy responsable. El responsable es este mundo malo en el que yo vivo, el responsable es este mundo tan pecaminoso que el que yo vivo, y este mundo tan malo, tan pecaminoso fue creado por un Dios que realmente es malo, es pecaminoso. Entonces yo soy producto de lo que ese Dios malo distante ha hecho, y yo entonces no soy responsable de mis pecados. ¿Quién es responsable de mis pecados? No se puede negar el pecado si sí peco, pero quien es responsable de mis pecados son las mismas circunstancias que yo he vivido. Es que a mí no me enseñaron, no me corrigieron, abusaron de mí, etcétera, tantas cosas. Y entonces el punto es, he pecado porque las circunstancias de mi vida me orillaron a pecar. Y estamos entonces en una postura de víctimas y de nada de responsabilidad. He pecado porque todos lo hacen, todos en este mundo malo, todos lo hacen. Entonces que yo peque no tiene nada realmente extraordinario. He pecado y no es tan malo lo que yo hago, ¿sí? Y entonces vemos que si abrazamos nosotros esta idea del gnosticismo, donde se tiene un Dios distante, un Dios malo, que crea una creación mala, entonces cuando nosotros estemos frente al pecado, pues realmente no vamos a ser responsables, nos vamos a victimizar, ¿sí? El culpable es quien creó el mundo, el culpable es quien formó este mundo, el culpable es este mundo, y alguien hizo ese mundo, este mundo en el que vivo, entonces ese alguien es el responsable. Yo no soy responsable, yo peco porque alguien ya de entrada hizo las cosas mal, y por eso yo también estoy actuando de manera mala. Y esto lo vemos, esta corriente del gnosticismo es increíble, pero lo vemos incluso desde Génesis 3:12. Vean, el hombre respondió y dice, la mujer que me diste. Cuando Dios confronta a Adán y le dice, ¿qué es lo que has hecho?, él le dice, la mujer que me diste. ¿Sí? Aquí podríamos parafrasear, el hombre le respondió, la mujer que tú, Dios malo, Dios distante, como enseñaba el gnosticismo, me diste, la mujer que tú me diste, el mundo que tú creaste un mundo defectuoso, un mundo malo, creaste una mujer mala, defectuosa, tú me la diste. Entonces no me digas que qué yo he hecho, más bien qué hiciste tú, Dios, ¿sí? Y vemos que es una situación totalmente altanera de rebeldía contra Dios. La respuesta de Eva, cuando también Dios confronta a Eva y le pregunta, ¿qué has hecho? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó. Y podemos parafrasear, la serpiente que tú, Dios malo y distante, creaste, me engañó. El problema no soy yo entonces, el problema no es lo que yo estoy haciendo, el problema es que a mí me has introducido en un universo malo, en un universo pecador, y entonces, ¿qué esperaba, Señor? Que hiciera lo bueno si todo está defectuoso desde origen. Entonces vemos que esta corriente del gnosticismo era una corriente muy sutil que se estaba introduciendo al cristianismo y que los cristianos la estaban abrazando. Y el día de hoy tenemos muchos cristianos también con este pensamiento, dicen, así soy yo.
Entonces, aunque no se profesan como gnósticos, pero están abrazando las verdades del gnosticismo, están abrazando esta verdad, así soy yo. Y el decir así soy yo está implicando entonces, no, así soy yo porque de entrada así se me creó. Y entonces al decir así soy yo porque así he sido creado, esa es mi naturaleza, de manera implícita se está culpando a quien me creó, a quien me diseñó. O sea, el que me creó, el que me diseñó, él es el que está equivocado, él es el que está mal, entonces yo no soy responsable del pecado. Ahora, esto también lleva, además de ser una buena defensa para justificar una manera pecaminosa de vivir, también nos lleva a no definir la propia existencia, ¿sí? Algunos llegan a decir de una manera totalmente soberbia y totalmente errada, equivocada, llegan a decir yo no pedí nacer. ¿Cuántas personas en algún momento de su vida dicen es que yo no pedí nacer, ¿sí? Y al decir yo no pedí nacer, bueno, están desarrollando ideas de no quisiera vivir en este mundo tan malo, tan imperfecto y demás, y nuevamente es de una manera implícita culpar a quien creó el mundo, culpar a quien es el diseñador de este mundo. Y el otro punto, un punto es, bueno, yo no pedí nacer, otro punto es vivo para mí, entonces realmente no se tiene definida la existencia. Pero viven peor que las cosas, viven peor que los animales porque no tienen definido un propósito de su vida, una vida en el que la única autoridad son ellos. Ellos viven para sus propios gustos, para sus propios deleites, para sus propias decisiones. Yo hago lo que tengo que hacer, no me tengo que someter a nada. Yo vivo la vida y vida solamente hay una, hay que aprovecharla, etcétera. Entonces no se tiene definida la existencia, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es que Juan va a contrarrestar esta creencia, ¿sí? Juan se va a encargar a través de este versículo, se va a encargar de... se va a encargar de derribar esta idea del gnosticismo, ¿sí? Muy bien, vamos a Juan capítulo 1, versículo 3, por favor. Juan capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vamos a estar viendo las verdades entonces que Juan está presentando. Primero está diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas. Y luego hace un segundo énfasis: sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Juan está enfatizando que Cristo es el creador de todo, ¿sí? Él está enseñando hay un solo creador de todo lo que existe. Hay una creación y esta creación inicia a partir solamente del creador y no de la materia, como estaba enseñando el gnosticismo, que existía una materia, que la materia es eterna. La materia no puede ser eterna, la materia fue creada. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, para que veamos que en el principio no existía la materia, que no había principio en la materia. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y vemos entonces que lo único que se presenta anterior a la creación, anterior a la creación del espacio, del tiempo, de la materia, es Dios, ¿sí? Entonces vemos que de acuerdo a la Biblia no existe la eternidad de la materia no es eterna, ¿sí? Ahora vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3, para ver también otra gran verdad. Ya vemos entonces en Juan 1:3 que existe un creador de todo, que es Cristo. En Génesis 1:1 vemos que no existía la materia. Se está contrarrestando esta idea: la materia no es eterna, no es Dios, y la materia no fue Dios quien a partir de una creación ex nihilo, es decir, a partir de la nada, Él crea la materia. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice lo siguiente:
¿Sí? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces vemos lo siguiente, que la creación inicia no con la materia, sino que inicia, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, no por la materia. La materia entonces no es eterna, la materia no existía, ¿sí? Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Muy bien, Colosenses 1:16 dice lo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces aquí se nos está presentando estas grandes verdades. Número 1, estamos viendo la creación. Todo ha sido creado por el Verbo. Ya lo vimos, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, todo es creado por el Verbo. Ahora, también se nos está presentando el propósito de la creación, dice Colosenses 1:16, el texto que acabamos de leer, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces se está presentando que Cristo no tan solo es el agente de la creación, sino que Cristo es el fin mismo de la creación, que la creación misma es creada con el propósito de dirigirse a Cristo o con el propósito de la gloria de Dios, ¿sí? Va para Él. Romanos 11:36, se los leo, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, lo que se está presentando es que todo lo que existe ha sido creado por el Verbo y todo lo que existe para el Verbo. Entonces, se está presentando que la razón de la existencia misma de todas las cosas, la razón de la existencia es la gloria de Dios. Todas las cosas existen para la gloria de Dios. Y todas las cosas, ahí estamos incluidos nosotros. Si nosotros existimos, la razón por la que nosotros existimos es para la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20, para poder entender, para poder comprender algunas verdades muy importantes, ¿sí? Hemos establecido ya entonces con la palabra de Dios que la creación, el agente de la creación es el Señor Jesucristo, que Cristo es quien es el creador de todo, que todo lo que existe es porque lo ha creado, que todo lo que Él ha creado lo ha creado para Él, que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces entendemos la existencia misma de las cosas es para la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, Romanos 1:20, ¿listos? Dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿sí? Es decir, sus atributos, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto entonces está significando que en la creación misma, que podemos palpar con nuestros ojos, que podemos ver con nuestros ojos, ahí nosotros podemos ver al menos dos atributos de Dios, el poder de Dios y la deidad de Dios. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se necesitaría ser muy torpe, se necesitaría ser muy tonto para ver una creación y decir, oh, es producto de un accidente, es producto de cualquier cosa. Lo más racional es ver la creación y decir, debe existir un creador y ese creador debe ser poderoso y ese creador debe de ser Dios, ¿sí? Entonces, quien puede apreciar una creación, quien vive en una creación, no puede negar la existencia de esa creación, ¿sí? Y esto
sucede con cada uno de nosotros. Nosotros vivimos en una creación. Vemos un sol, vemos unas nubes, una luna, etcétera. No podemos nosotros negar la existencia de esa creación. Entonces, se es culpable cuando no se reconoce que hay un creador, cuando estamos viendo una creación, y se es culpable cuando no vivimos para el creador, quien seguramente ha creado todo lo que nosotros estamos viendo. Ahora, vamos a ver ahí en Romanos 1, vamos a ver el versículo 18, 19 y 21. Y vamos a ver lo siguiente. Vean lo que dice Romanos 1, 18, 19 y 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Vea, el hombre es quien está deteniendo con sus pecados la verdad. Luego dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Quiero que vean el versículo 19 nuevamente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Y qué es lo que Dios les manifestó a ellos? Dice versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces tenemos que ahí en la creación misma Dios se estaba manifestando al hombre y Dios mismo se manifestó al hombre. El hombre entonces, al contemplar la creación, tenía que haber dado gloria a Dios y decir qué grande eres, existe un Dios que ha creado todo esto. Pero el versículo 21 lo que dice que el hombre hizo fue, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Sus razonamientos, es decir, no, el mundo fue creado porque Dios tuvo varios desprendimientos. El último desprendimiento, más hostil, más ignorante en cuanto a Dios. A partir de ahí Dios crea todas las cosas porque Dios no podía tocar la materia que era mala. Y empiezan con razonamientos totalmente absurdos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, su sabiduría, es decir, las circunstancias me orillaron a pecar, por eso es que yo soy así como soy. Todos pecan, no es tan malo lo que yo hago, así soy yo no pedí nacer, yo vivo para mí, transferir la culpa, culpar la creación, finalmente culpar a Dios, y esa es la mayor sabiduría que el hombre tiene. Profesando ser sabios, se hicieron necios. A sus propios ojos ellos se sienten sabios, pero a los ojos de Dios ellos son totalmente necios, ¿sí? Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿sí? Y entonces vemos que el hombre es testigo, desde siempre que ha existido el hombre, es testigo de una creación. Sin embargo, esa creación que le está arrojando la idea de que existe un Dios, de que existe un creador, el hombre, como hemos visto, no le glorifica, no le reconoce. El hombre con su pecado detiene con injusticia la verdad y el hombre finalmente cae en esta situación. La sola creación nos aportaría la gran verdad de la existencia de Dios. Ahora, vamos a regresar a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Para ver una verdad que tenemos también aquí en esta parte cuando refiere a que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Entonces, vean con atención, por fe entendemos que el mundo fue constituido por la palabra de Dios. La palabra constituido
Más allá de significar que fue creado, que fue diseñado, la palabra constituido significa que todo aquello que el universo fue preparado para el propósito para el cual había sido creado, ¿sí? Ahora, la palabra universo, nosotros si tenemos la idea de que universo es la galaxia y todo ello, la palabra universo viene del término griego aion, que significa edad, era o todo el tiempo. Y en el griego, aion significa pues todo lo existente, entonces todo lo que existe, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos una gran verdad, que todo lo que existe, cuando fue creado, al momento de que fue creado, y aquí incluye también al hombre, todo lo que existe, todo lo que fue creado, al momento de ser creado fue preparado, fue habilitado para el propósito para el cual había sido creado. Ahora, ¿cuál es el propósito de la creación? Ya vimos, el propósito de la creación, el Verbo hizo toda la creación para Él, por Él. Para Él, el propósito de la creación es para la gloria de Dios. Entonces, esto significa, de acuerdo a Hebreos 11:3, que cuando Dios constituyó el universo, es decir, todo lo que existe, al momento de crearlo, lo diseñó, lo habilitó, lo capacitó para que pudieran cumplir el propósito para el cual habían sido creados. Esto significa que el hombre entonces, cuando fue creado para la gloria de Dios, y no significa que el hombre estaba lejano a darle gloria a Dios, sino que el hombre estaba preparado, habilitado, diseñado para cumplir ese propósito para el cual había sido creado, darle gloria a Dios. Y entonces el hombre no lo hizo como vimos en estos versículos de Romanos, porque el hombre detuvo con su pecado la verdad de Dios, porque el hombre no glorificó a Dios. Entonces el hombre es responsable de no vivir para la gloria de Dios. Entonces, no es que mis circunstancias hayan sido malas, no es las carencias en las que yo vivo, no es las experiencias en las que yo me desarrollo, no es la falta de enseñanzas que a mí no me enseñaron, no. La realidad es que el hombre se ha revelado a Dios y ha querido vivir para su propia gloria. Ese es el punto que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando no vivimos para la gloria de Dios, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos abrazando estas ideas del gnosticismo que vimos, a las que Juan se está enfrentando, y queremos transferir la culpa, quitar la responsabilidad que nosotros tenemos. Aquí el punto es: no eres inocente si no vives para la gloria de Dios. No que yo no conocía que esto, aquello, no hay ninguna excusa, porque tú fuiste creado, y además de que fuiste creado, fuiste habilitado, fuiste preparado para cumplir el propósito para el cual Dios te había creado, que era para darle gloria a Él, ¿sí? Entonces, para concluir, Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver entonces algunas verdades para concluir este versículo, esta gran verdad que presenta este versículo. La primera verdad que tenemos es que hay una creación y un creador, ¿sí? Primer punto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos aporta esta idea: hay un creador, hay una creación, ¿sí? Y entonces ese creador es superior a su creación. Dice el Salmo 100, versículo 3: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿sí? Somos creación de Dios. Entonces, si hay una creación, si hay solamente un creador y este creador es superior, ¿por qué vivimos como si nosotros nos hubiéramos creado a nosotros mismos? ¿Por qué el hombre vive como si él fuera el propio arquitecto de su vida? ¿Por qué el hombre vive como si él se hubiera creado? ¿Sí? Segunda consideración que podemos tener en esta verdad es que la creación tiene un propósito, y el propósito de la creación es la gloria de Dios, ¿sí? Ese propósito no ha cambiado, ese propósito ni siquiera el pecado lo ha cambiado, y entonces aquí tenemos una gran verdad: no vivir para la gloria de Dios significa vivir en rebeldía
ante Dios. Entonces, el hombre o vive su vida para la gloria de Dios o estará pecando delante de Dios. Quien no vive para la gloria de Dios, entonces está viviendo en una constante rebeldía ante Dios. La tercera verdad que podemos comprender es la siguiente. La creación está diseñada, está preparada para cumplir el propósito para el que ha sido creada. Y esto entonces nos otorga a nosotros la responsabilidad que tenemos ante Dios, ¿sí? Todo hombre es responsable de la existencia que tiene en este mundo. No hay una sola persona que diga, a mí no me dijeron, a mí no me enseñaron, yo no sabía, es que yo sufrí, es que aquello. No, porque desde el diseño primario que tiene el hombre, él ya había sido habilitado, preparado para vivir para la gloria de Dios. Entonces, si no se vive para la gloria de Dios, cada hombre es responsable de su existencia. Vean entonces el gran alcance que tiene. El gnosticismo enseña, no, pues tú eres pecador porque Dios es malo, Él es el malo, tú sigue viviendo así. Y la Biblia lo que nos está enseñando es, eres responsable de tu existencia. Cada vez que le soples al pastel porque cumples años, deberías de pensar, eres más responsable ante Dios de la existencia que tienes si no estás viviendo para la gloria de Dios. No podemos culpar entonces a la materia, no podemos culpar a nadie, somos responsables de nuestra propia existencia y quitémonos esas ideas de yo no pedí nacer, yo no quise venir a este mundo, no. Dios quiso que vinieras a este mundo, te habilitó, te diseñó para que vivieras para su gloria. Eres responsable de cada minuto, de cada segundo de tu existencia en esta tierra. Y el cuarto punto que podemos entender es la soberanía de Dios. Todo existe porque Él lo creó. Nada de lo que existe sin que Él lo haya creado. Entonces vemos que aquí es la soberanía de Dios, ¿sí? Y Dios se va a glorificar en su creación. Ahora alguien puede decir, pero pues la mayoría de los hombres están en una desobediencia ante Dios. Entonces, ¿dónde queda la soberanía de Dios? Dios se glorifica tanto en la obediencia del hombre como en la desobediencia del hombre. Como hemos visto en la clase de hoy, Dios es justo, es recto, Dios castiga el pecado. Cuando castiga el pecado, Dios también se glorifica. Entonces, la soberanía de Dios está en su creación. Sea que obedezcas, sea que no obedezcas, la soberanía de Dios estará sobre ti. Dios será glorificado. Lo mejor es caminar en obediencia al Señor. Y el otro punto que podemos comprender con esta verdad que está presentando el evangelista Juan es la inmanencia de Dios. Dios está presente, Dios está involucrado en su creación, no es un Dios hostil, no es un Dios distante. De hecho, en la siguiente sesión vamos a ver que este Dios, este creador, este creador de todo, de hecho, se constituye la luz misma de todo hombre, ¿sí? Entonces, podemos comprender que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Muy bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, por tu palabra. Te damos gracias por esta verdad que presenta el apóstol Juan, una verdad muy contundente de que la existencia misma se debe al Verbo, de que todo lo que existe es porque el Verbo lo ha creado. Y hemos aprendido que todo lo que tú has creado ha sido creado para la gloria de Dios, para el Hijo, para la gloria del Hijo. Y Señor, entonces esto nos lleva a una condición de responsabilidad delante de ti. Nos lleva, Señor, a la responsabilidad incluso de la existencia misma que nosotros tenemos. Somos responsables de la existencia, Señor. Perdónanos cuando nosotros hemos culpado y hemos dicho, pues cómo no voy a hacer el mal si vivimos en un mundo malo, en un mundo perdido. Cuando nosotros nos referimos a tu creación como un mundo malo, un mundo perdido, en pro de tener algún argumento para
justificar nuestra forma de vida, Señor. Nosotros en ese momento realmente estamos culpando a quien creó a quien formó esta creación, Señor. Y esto nos lleva a pensar como aquellos movimientos gnósticos que se tenía en el momento que se escribe este Evangelio de Juan. Señor, líbranos de esto y ayúdanos a entender la responsabilidad que tenemos delante de nuestro Creador, la responsabilidad que tenemos de vivir para la gloria de Dios, y que entendamos, Señor, que la única razón por la que nosotros vivimos, que el fin de nuestra vida es la gloria de Dios, que tú nos permites en esta tierra vivir una familia, un trabajo y tantas cosas que nos das, pero en sí ese no es el propósito de vida, sino el propósito de vida primario es que en todo lo que nosotros vivamos te demos la gloria a ti, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, abrazar esta verdad de que todo lo que existe tú lo has creado, Señor, y que todo va dirigido, que Cristo es el fin de toda la creación, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.